Bueno, compañeros, les agradecemos. Estamos acá en Parque Valle con Fernando Romano, con el fiscal que nos acompaña, que se trajo los lentes de sol porque está linda la mañana a Está esta linda. hora. Así que bueno, Fernando, muchas gracias por acompañarnos. ¿En qué está la investigación que se lleva a cabo? Sobre todo por lo que ha pasado y lo que nos ha dejado el partido clásico. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Bueno, la investigación se inició el lunes de la semana pasada, después del clásico, el 5, y hay dos partes de la investigación. Una en la parte de afuera con relación al daño de los ómnibus y entradas apócrifas, y después lo que sucedió dentro del Gran Parque Central, en el clásico mismo, y algunos hechos que no sucedieron en el clásico, sucedieron en la noche anterior y la noche posterior al clásico. O sea, nosotros ya se logró identificar a dos parciales de Peñarol. Uno era el que estaba subido al alambrado y Con la gallina estuvo con la inflable. gallina. Bueno, sí, gallina inflable en realidad fue una tela a la cual llenaron de globos y no era un inflable, sino que con telas que ingresaron se armó esa especie de gallina que fue ya rellenada por globos. Ese parcial fue formalizado en el correr de la semana, al igual que un parcial que generó, o sea, en el puesto de comidas que había puesto Nacional en la tribuna Escarone, realizó un hurto y también fue formalizado y también pasó a la lista de inhabilitados, al igual que el otro parcial de Peñarol, ¿no? Ninguno de ellos dos estaba en la lista negra. No, ninguno de los dos estaba en la lista de inhabilitados, no. Bien, en torno de las roturas de los ómnibus, Bueno, ¿cuál fue el saldo que hay? hay 17 ómnibus rotos, pero quien lleva la investigación adelante del daño a los ómnibus que trasladaron a los parciales de Peñarol es el fiscal Leonardo Morales, de octavo turno, que está encargado de esa investigación. Bien, en torno a las entradas, porque se ha hablado mucho, incluso hasta por parte de los presidentes de los clubes grandes, ¿qué hay en torno de eso? ¿Era posible que alguien que esté en la lista negra haya podido ingresar? Bueno, eso es lo que se ha comentado. Nosotros hasta ahora con la Unidad de Violencia en el Deporte, con la cual trabajamos todos los temas en los cuales estamos abocados de violencia en el deporte, todavía no se ha confirmado esa información. Al igual que no se ha confirmado la información de si algunos parciales que estaban en la Abdón Porte, que pasaban a Tello García, también hubo comentarios de que podían ser hinchas parciales de gremio, tampoco está confirmado, que vinieron especialmente a ver el clásico y participaron en algún evento de violencia, como el parcial de Nacional, que arrojó piedras hacia la división de las Carones, ¿no? Lo que tiene que ver con esos hinchas de Nacional, todavía identificado no hay ninguno. Bueno, tenemos dos partes ahí, ¿no? Tenemos la parte donde parciales de Nacional ingresan saltando el alambrado de la Abdón Porte de la Tilo García. Muchos se dirigían hacia las Carones. Y bueno, se logró captar a dos que están lanzando piedras. Igual de todas formas, la identificación de los parciales de Nacional, que están saltando el alambrado y pasan a la Tilo García, cuando una vez que sean identificados, si bien no se cometió ningún hecho delictivo, van a ser sancionados. El Ministerio del Interior va a enviar la lista correspondiente para que ingresen a la lista de inhabilitados. Bien. Usted lo decía en algunos medios, quizás el hecho de que está la posibilidad que en la Copa Uruguay se puedan llegar a enfrentar otra vez y que haya partidos clásicos, en este caso dos, uno de local para Nacional y el otro de local para Peñarol. En su opinión personal no tendría que haber hinchas visitantes. Sí, mi opinión, la opinión como fiscal, dado que no puedo dividirme en dos, más allá que en una oportunidad lo dije, entiendo que no sería conveniente ante el avance de violencias y hechos que han generado en los medios y en la opinión pública han trascendido y son importantes. Porque nosotros no nos quedamos solamente con lo que pasó adentro del clásico, si bien uno puede calificar como el hecho en sí mismo como un hecho grave, no gravísimo, dado que no hubo ningún incidente de algún hincha lesionado, no se produjo ninguna riña dentro del espectáculo. Tenemos información y tenemos filmaciones donde la noche anterior ingresan entre 15 y 20 parciales de Nacional a la tribuna Escarone, facilitados porque tenían
iban a pintarle, o sea, iban a mejorar unas leyendas que habían hecho contra Peñarol, iban a pintar sobre esas leyendas para que no generaran ningún hecho de violencia. Eso dicho por directivos de Nacional, ¿no? Pero esos mismos parciales de Nacional, cuando salen, cuelgan unos pasacalles sobre, no sé si sobre Jaime Civil, creo sobre Jaime Civil, alusivos, en el caso uno particularmente, alusivo a un hincha de Peñarol muerto o sea, en un homicidio, de nombre Rodrigo Hernández, ¿no? O sea, esos pasacalles fueron quitados unas horas después por parciales de Peñarol, que pasaron un vehículo que está identificado, todavía no se conoce la matrícula, y esos mismos parciales de Peñarol que pasaron en ese vehículo, al día posterior al clásico, son los que participan cuando a la gallina la prenden fuego, ¿no? Y además hacen un acto de vandalismo en esa esquina, que es una esquina tradicional de la Blanqueada y de Nacional, ¿no? Bien, en cada partido, desde hace un tiempo, están las cámaras de reconocimiento facial y cuando uno analiza y hace un desglose de los gastos que le genera al club local llevar adelante el escenario, es un ítem importante el de las cámaras de reconocimiento facial, o sea, es una inversión que se hace, es un gasto más que se tiene. ¿Es difícil a través de las cámaras de reconocimiento facial identificar a las personas? O sea, porque muchas veces, en este caso, ocurrieron hechos y hasta ahora tenemos a dos identificados nomás. El tema, en cuanto a la identificación, las cámaras son son muy buenas, tienen una definición fantástica. El tema es que a las caras hay que ponerle nombres. Y si los nombres, quien tiene los nombres no los aportan de las propias, algunas veces de las propias instituciones, es complejo, ¿no? O sea, porque uno puede tener nombres y no tener, puede tener rostros y no tener nombres. Por ejemplo, usted me preguntaba a mí, primero quiero terminar la pregunta en cuanto al tema de las parcialidades en estos dos clásicos. Para mí, en el caso personal, en el caso como fiscal, entiendo de que no sería conveniente que se jugaran con parcialidades rivales. Si es local nacional, que juegue con la parcialidad nacional, si es local Peñarol, que juegue con la parcialidad de Peñarol. A ver, tampoco es tan dramático. En Argentina hace 9 años que se juega sin localidad, sin parciales visitantes. Existiendo en Argentina 8 fiscales, por lo menos 8 fiscales especializados en deporte. Acá no hay ningún fiscal especializado en deporte. Yo tomo un poco el tema, pero no soy especializado en deporte. He abarcado temas de deporte porque, bueno, o me ha tocado o entiendo que hay que participar desde el punto de vista de la justicia. Entiendo que hay que hacerse cargo y me estoy tratando de hacer cargo tal vez no del todo con el resultado que uno busca, pero entiendo que había que intervenir. Más allá de lo que mucha gente opine, dado que el fútbol parece que fuera, la violencia del fútbol fuera algo aparte, o sea, es folclore y yo entiendo que no es folclore. Pero volviendo a lo que usted manifestó, en cuanto a la identificación de los parciales. En el partido Peñarol-Colón, luego de 2 meses de investigación, se logró identificar a más de 20 parciales. Bien. Hay 29 parciales, 20 identificados con nombre y apellido, y hay 9 más que se va a lograr la identificación de los mismos. De esos 20 parciales, los 20 fueron a la lista de inhabilitados, y 10 fueron formalizados, 7 condenados. O sea que ahí hubo un resultado. También hemos enviado a la lista muchos parciales que salen en Twitter y no salen en la prensa, pero la lista de inhabilitados hoy asciende a más de 900, ¿no? O sea, creo que llega a 1000 personas. Si bien es cierto que de la lista van ingresando y saliendo, porque hay penas, hay sanciones que una vez cumplidas salen y vuelven a ingresar a un espectáculo deportivo, porque la sanción no es perpetua. O sea, que en tanto, además eso le corresponde analizarlo a la Asociación Uruguaya de Fútbol, no a un fiscal ni a la Fiscalía General de la Nación. O sea, eso le corresponde analizarlo a la propia Asociación Uruguaya de Fútbol y las propias instituciones. Bien, quedó clarísimo. Compañero, los escucha Fernando Romano, el fiscal, para que le puedan hacer consultas. Bueno, Fernando, buen día. Usted recién detalló algunos momentos o participaciones de estos hinchas en la previa del partido clásico. Después hay que agregar que se desactivaron algunas de las cámaras del Parque Central como para amparar los movimientos de los violentos. Llega un instante que uno se pregunta si no hay forma de anticiparse a todo lo que realizan y trasladar los procedimientos o la activación
hacia afuera de los estadios, en el armado de las barras, en la preparación que hacen estos hinchas, que evidentemente están organizados? Bueno, evidentemente lo que usted está manifestando es cierto. Es un tema de una tarea preventiva que le corresponde a la Policía Nacional y a las propias instituciones, porque vamos a ser claros. El fenómeno Barra Brava o el fenómeno de barras comienza, no ahora, sino comienza en la década del 80. Amparados, creo, y no quiero equivocarme, no quiero aludir a nadie en persona, o sea, particularmente, pero amparados en las propias dirigencias de las instituciones. Creo que incluso muchos barras fueron integrantes de la institución teniendo trabajo y las propias dirigencias les facilitaban no solamente las entradas, sino que también les facilitaban el trabajar para el club. Hoy eso se está tratando de corregir, pero creo que ellos han ganado muchísimo espacio y en cuanto a la posibilidad de prevenir, yo creo que pasa por una tarea policial, de inteligencia, y también pasa por una tarea de las propias instituciones, que son las que tendrían que estar trabajando como para que ningún barra trabajara en la propia institución y además que los organizados se desarticulen. Yo creo que acá, por ejemplo, en el caso, y no quiero poner quién tuvo una conducta más grave en el hecho del clásico, ¿no? Porque evidentemente el vandalismo importante fue el de Peñarol, de los parciales de Peñarol, que prendieron fuego a la gallina, prendieron fuego el puesto de comidas, sacaron la bandera alusiva a la muerte de un hincha de un parcial de Nacional. Desde el punto de vista de la gravedad del hecho en lo que pasó el clásico, tuvo mucha más responsabilidad Peñarol, pero tampoco puedo dejar de nombrar o de decir que el engasamiento de los paravalanchas y el alambrado, por más que dirigentes Nacional nos digan a nosotros que pudo haber sido algún parcial de Peñarol, porque hasta las 8:30 de la mañana, con un control o una inspección que hizo un capitán de la Republicana, con un dirigente, con el asesor de seguridad nacional, entraron a la Escalón y no había nada. Bueno, yo le puedo confirmar a través de un registro que los primeros parciales de Peñarol que ingresan a la Escalones ya demuestran que había grasa, porque cuando se van a, un par de ellos van a agarrar el paravalancha, la grasa existía. Se podría decir que la grasa no es un elemento importante y es un elemento de muy mal gusto. Además, si hubiera ocurrido un accidente, ¿a quién se lo vamos a atribuir? Y bueno, ahí hay un ingreso, a mi juicio, un ingreso clarísimo de parciales de Nacional, que yo los quiero asociar tal vez a los que ingresaron de noche, que fueron los que pusieron ensuciaron tanto el alambrado como los paravalanchas y algunos escalones. Grasa que se utilizó después para prender fuego a la gallina, para hacer daño y vandalismo en la tribuna Escalones. Vandalismo que ha sucedido también en el campeón del siglo. Vamos a entendernos que cada vez que concurre Nacional y campeón del siglo también rompieron todos los baños, o sea. Pero todo eso se ha normalizado de una forma que, bueno, que uno entiende de que no sé si a nivel del fútbol se tiene como una especie de escala diferente a lo que pasa en la calle, porque si eso pasara en la calle, evidentemente sería censurado de una forma mucho más grave lo que sucede en un espectáculo deportivo. Yo lo que entiendo es que, bueno, que si bien la policía tiene que trabajar, también son las propias instituciones las que tienen que prestar la colaboración necesaria como para que esto no suceda. Bien, No fiscal. sé si queda claro la respuesta. Es muy claro. Sí. Usted ha dado mucha información que me fui anotando y me parece muy interesante poder entrar a un tema que usted dijo. Hinchas de gremio en la tribuna de Nacional. ¿Usted cree que quien está con el mameluco que sale en la transmisión tirando es una persona brasileña que entró? ¿Cómo entró? ¿Se sabe esto? Porque no era socio Nacional, me imagino. Yo creo que primer punto quiero aclarar algo, que no todos los socios de Nacional, que, o sea, las entradas no fue solamente exclusivamente para socios. O sea, hay remanentes que tal vez se vendieron para parciales. Nacional tenía una parcialidad de 25.000 espectadores, o sea que no creo que los 25.000 espectadores sean socios. Segundo, lo que dije con respecto a parciales de gremio, y en particular a es toda una información reunida y no significa que se confirme la información. Nosotros estamos trabajando para confirmar eso, que tal vez, o sea, no sea cierto o no lo podamos demostrar que sea verdadero, pero todos sabemos que la parcialidad de gremio, la parcialidad nacional, así como la parcialidad de estudiantes, como la parcialidad de Peñarol, son
son muy unidas, no son amigas. Y también en otros clásicos han existido parciales de estudiantes que han estado en la hinchada de Peñarol, y cuando viaja Peñarol a Argentina también hay parciales, o cuando juega estudiantes hay parciales de Peñarol en la tribuna de estudiantes. O sea que no es nada nuevo eso. ¿Cómo ingresan? Bueno, otra persona le puede comprar la entrada y dar el documento. Y la Cámara podrá registrar, pero ahí habría que hacer un control del documento de identidad, de la Cámara. Yo ahí los controles los pierdo, porque ahí son la propia institución que tiene que hacer el control del ingreso. Y la Cámara la que determina. Mire que con la Cámara de Identificación Facial muchas personas quedan sin entrar, porque hay muchos parciales que están en la lista de inhabilitados. Muchos que saben intentan ingresar igual y han salido, no los han permitido. Y otros parciales que no sabían que estaban en la lista de inhabilitados, cuando van a ingresar, no les permiten ingresar. En este caso no hay nada, yo no puedo decir, sí, fueron parciales de gremio. No, estoy diciendo que hay información que nos indica a nosotros que pudieron existir parciales de otra institución, en este caso el gremio, que pudieron haber ingresado o ingresaron al Gran Parque Central y generaron algún problema, ¿no? Doctor, usted... No sé si Charquero también está... Lo estaba escuchando con atención y bueno, me parece muy importante esto que acaba de aclarar, por eso vale la aclaración. Usted no tiene la certeza de que este hincha era un brasileño hincha de gremio, pero en la información que van recabando va por ahí. Mauro, dale. Sí, doctor, buen día. Yo le quería consultar, porque la realidad es que usted hace un tiempo ha incursionado, por llamarlo de alguna manera, en estos temas lamentables que tiene nuestro principal deporte, ¿no? Y algo dejó entrever por ahí, pero se lo quiero preguntar concretamente. Usted, en su trabajo de investigación, ¿recibe la colaboración que usted pretende del fútbol? De Nacional, de Peñarol, del fútbol, porque hay todo un discurso de querer erradicar la violencia, pero usted que está tratando de llegar a fondo en estos asuntos, ¿recibe la colaboración de estos protagonistas que usted pretende? Bueno, tengo que separar en dos. Cuando se le ha pedido información a las instituciones, por ejemplo, ahora a Peñarol se le pidió que entregara los nombres de las 2.200 personas que habían adquirido la entrada, socios que habían adquirido la entrada para entrar a Escarones, incluso las fotografías actualizadas de esos socios, para ver si con esas fotografías actualizadas de esos socios podemos llegar a rostros que están tal vez ya identificados por las cámaras de reconocimiento. Peñarol logró, entregó al Ministerio del Interior una cantidad importante, pero otras entradas se vendieron por una red de venta de entradas. A esa red de venta de entradas se le pidió la información, ya se le solicitó la información, todavía no se reunió, estamos hablando de más de 1.600 entradas que hay que recabar para saber los nombres, aunque sea. Después se están haciendo comparativos en cuanto al tema de esos rostros con personas, a ver si se las tiene, por lo menos en los comparativos, ver si se puede lograr el nombre. En relación a la colaboración, yo le diría que colaboran, pero por ejemplo, en el ingreso de los parciales de Nacional el otro día a la tribuna Escarones, hasta ahora yo no recibí ningún nombre. Nadie sabe, son socios de Nacional que ingresaron, les habilitaron para que ingresara y nadie me aportó los nombres. Y nadie sabe los nombres, eso es lo más extraño, porque ingresan parciales de Nacional, evidentemente si ingresan a la tribuna Escarones porque están autorizados. Ahora pregunto, ¿nadie sabe los nombres de esos socios? La institución no sabe los nombres de esos socios. El encargado de seguridad, el asesor de seguridad, no sabe los nombres de esos socios. Bueno, si usted me pregunta puntualmente, hasta ahora yo no recibí ninguna información de quiénes son. Pudieron haber llegado y haber tenido la autorización de algún dirigente, sin identificar nombres, y tal vez no lo sepan. Pero bueno, a mí me cuesta creer. Que habiliten a ingresar a 15 o 20 parciales de Nacional sin saber quiénes son. Porque evidentemente tienen que haber presentado carnet de socio, porque no van a dejar ingresar a cualquiera, porque pudo haber ingresado a algún parcial de Peñarol. Entonces yo calculo que la pregunta se responde en la medida de que quien ingresó a las Escarones en la noche anterior no pudieron ser parciales de Peñarol, son parciales de Nacional. Sí, ¿Y quién los dejó ¿y quién los autorizó a ingresar? El Nacional.
Sí. O sea, no sé si respondo por ese lado. No, o sea, está yo bien. creo que las instituciones tienen interés en erradicar esto. Sí, lo escucho. No. Respecto Lo de estoy escuchando. lo que usted decía, el caso de Nacional, y en el caso de Peñarol, que reserva determinadas entradas para lo que su presidente dice, es parte de la barra, que aporta el color, los bombos, etcétera, etcétera. ¿Todos esos datos los tienes? ¿Sabe para quién fueron reservadas esas localidades? ¿No hay nadie dentro de la lista negra? Bueno, en relación a Peñarol podría decir que Peñarol está tratando de hacer lo posible como para que no ingrese nadie que esté inhabilitado y que no sea parte de la barra. En el partido Peñarol-Colón, una persona identificada con la barra, Peñarol es un tema más complejo que Nacional porque no tenía un solo líder. Peñarol tiene entre 3 y 4 líderes de barra que son barras diferentes. Nacional tiene un manejo distinto, o sea, los barras o el barra nacional, hay un barra nacional que es el que podría estar diciendo, podría dirigir o podría tener una influencia mucho mayor o mayor peso en los parciales de Nacional. En cuanto al partido de Peñarol-Colón, este barra de Peñarol que ingresó, que ingresó al final, fue con la excusa de sacar las banderas que estaban colocadas en la Welfi. Ese parcial de Peñarol, ese barra de Peñarol, hoy está formalizado con medida cautelar por narcotráfico. 180 días de prisión. Y cuando quiso ingresar él, ingresaban entre 40 y 50 parciales de Peñarol a la tribuna Welfi. ¿Estaba armado? Bueno, lo niegan. Muchos parciales que estuvieron declarando en fiscalía negaron que estuviera armado, que ingresaron porque quedaron las puertas abiertas. Bueno, el protocolo de seguridad se rompió ahí. Porque para ingresar de tribuna a tribuna, si bien el estadio tiene, en el caso para que FIFA autorice o declare estadio FIFA, tiene que estar todo comunicado en la parte interior. Pero con protocolos en los cuales los únicos que pueden llegar a pasar una puerta o ingresar a una tribuna no son parciales, es personal médico, personal de enfermería, personal policial, también personas que, en el caso del estadio de Peñarol, del campeón del siglo, personal que estaba a la venta de artículos de comestibles. Sin embargo, entraron 50 parciales. ¿Dónde se rompió el protocolo? Bueno, con la autorización para ir a sacar las banderas. Cuando era mucho más fácil que si pretendían sacar las banderas, la propia seguridad de Peñarol o la propia seguridad externa sacaba las banderas y en ese caso no se hubiera generado toda la riña que terminó con 20 personas hoy por hoy en la lista de inhabilitados. Muy bien, fiscal. Bueno, Fernando, Gracias. Ha sido muy claro. Ha sido muy claro y ha tocado varios temas que son de importancia para la sociedad y para todos los hinchas de fútbol, así que le agradecemos mucho. Con nosotros, entonces, Fernando Romano, el fiscal, que está llevando a cabo todo lo acontecido en el partido clásico.